Si el juez manifiesta no ser competente, debe enviar el proceso al superior jerárquico, ¿sí? Es decir, si es un proceso de un juzgado especializado, si es al juez especializado que se presentó el escrito de acusación, lo deberá enviar a la corte, perdón, al tribunal. Si fue al tribunal donde se presentó la acusación, a la corte, ¿sí? Si fue el juez del circuito donde se presentó la acusación y considera que no es competente, se le envía al tribunal, ¿sí? Entonces, y si es el juez municipal, acuérdese que en materia de sentencias, la segunda instancia o el superior jerárquico del, del juez municipal o promiscuo municipal no es el circuito, sino el tribunal, ¿sí? Entonces también enviaría el caso al tribunal. Eso es cuando el juez advierte que no tiene competencia y lo hace. Cuando son las partes, es decir, la defensa, eh, puede ser el procesado, manifiestan que el juez no tiene la competencia, el juez que está conociendo a quien se le envió el escrito de acusación, entonces él hace la solicitud para que sea el juez el que decida si es competente o no es competente. Si el juez decide que no es competente, sí es competente, por ejemplo, que va a continuar, entonces tiene que enviar también al superior para que el superior defina la competencia. ¿Qué pasa si el juez al que le llegó un caso no manifiesta su incompetencia en esta audiencia de acusación? Se le prorroga la competencia. Se le prorroga la competencia. Excepto que el asunto sea de los que se define la competencia por el factor subjetivo. Porque acuérdese que si es por el factor subjetivo, prevalece el juez natural de él, que es el juez competente de acuerdo con esa condición, por ejemplo, de magistrado, de procurador delegado ante tribunal, de fiscal delegado ante tribunal, de ser senador o representante, de ser presidente de la República o quien haga su vez. Es decir, ya es el factor subjetivo el que hay que tener en cuenta. Entonces, no se resolvería, no, perdón, no se prorrogaría la competencia, sino que tendría que enviarse al juez competente, al juez que sí sea de acuerdo al factor subjetivo, ¿sí? O sea, tendría que mandarlo. También, tampoco se prorroga cuando la competencia esté atribuido a un juez superior. Es decir, si el proceso está en el circuito y es del especializado, debe enviarse al especializado porque no se prorroga en el sentido de que es un juez superior a él. Pero, por ejemplo, si el proceso está en el circuito, ¿sí? En el circuito, y es del juez municipal, y el juez no manifestó su incompetencia, ¿sí? Entonces, perdón, no sería el ejemplo, sino, eh, a ver, porque acuérdese que en materia de juzgamiento, sea el proceso del juez municipal o del juez del circuito, ¿sí? De todas maneras, va al tribunal en apelación. Es el superior jerárquico de los dos en materia de sentencia, el superior. De tal manera que ahí no hay ningún problema. Si el juez es del municipal y lo tiene el circuito, perfectamente se puede prorrogar la competencia. ¿Ya? Perfectamente se puede prorrogar la competencia. Porque el juez del circuito no es superior del municipal en materia de sentencia. ¿Me entiende lo que les quiero decir? No es superior de municipal en materia de sentencia. Acuérdense que les dije que es superior de él, pero para resolver los autos. Es decir, cuando el juez municipal, con funciones de control de garantías, dicta autodetención, la apelación sí va al circuito. Cuando niega una libertad provisional,
va al circuito. Cuando niega la sustitución de la medida por domiciliaria, va al circuito. Cuando le piden revocatoria de la medida con fundamento en nuevas pruebas y hay apelación, va al circuito. ¿Por qué? Porque todos esos son autos, no sentencias. Entonces, que la sentencia es la decisión más importante que se toma dentro del trámite del proceso penal porque es la que define el proceso. Es decir, es la que dice quién es o quién no es competente. ¿Ya? Entonces, esa es la prórroga. Cuando decimos prórroga, nos referimos a eso. Entonces, el artículo 50 y 55 del Código de Procedimiento Penal tiene un parágrafo que dice que se considera de mayor jerarquía el juez especializado al circuito, por ejemplo. Siempre para referirnos de mayor jerarquía, el especializado es mayor jerarquía que el juez municipal. ¿Sí? Y acuérdense ustedes que yo no les he dicho que el especializado no es segunda instancia de nadie, pero por los procesos que conoce, que son los más graves, los más importantes del Código Penal, se podría decir, los que conoce el especializado, entonces ese juez especializado se considera de mayor jerarquía que el juez municipal. ¿Ya? Ese era el tema que teníamos pendiente, que se llama definición de competencia. Entonces, es en la audiencia de acusación donde se define eso. Ahora, si posteriormente el juez advierte que es después de la audiencia de acusación y hasta antes de que empiece el juicio advierte que él no es competente, el mismo juez advierte, se da cuenta que él no es competente, ¿sí? Entonces, sea por el factor subjetivo o sea porque le corresponde a un superior, él de oficio puede mandar el proceso al funcionario que sí sea competente de acuerdo a ese factor, el factor subjetivo. ¿Ya? Es decir, que sería una excepción a que la incompetencia se declare únicamente en la audiencia de acusación. ¿Sí? Ya se los había dicho, excepto cuando esa incompetencia esté dada por el factor subjetivo. ¿Sí? Entonces, si es por el factor subjetivo, ¿cómo va un juez municipal, por ejemplo, a fallar un proceso contra una persona que tiene fuero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo va a fallar él? Sea que tenga fuero constitucional o fuero legal, no lo puede fallar. Ni tampoco lo puede fallar el especializado, ni lo puede fallar el circuito. Tiene que fallarlo es el juez competente para fallar los casos que tengan fuero legal o constitucional, son los magistrados de los tribunales y la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? A la gente que tiene fuero constitucional o legal. ¿Les quedó claro eso? ¿O hay algo que haya que aclarar? Sí, señor, quedó claro. Bueno, y a partir del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, vamos a ver el tema de los impedimentos y recusaciones. A ver, el anhelo de los habitantes de cualquier país del mundo es que la justicia esté administrada por jueces independientes, por jueces que no obedezcan a consignas políticas, ni ideológicas, ni sea el factor económico, ni sea la condición social, lo que decida, sino que lo que debe inclinar la balanza, como les he dicho desde el principio que empezamos este estudio, deben ser los elementos materiales, las evidencias físicas y la información legalmente obtenida, que ustedes saben se convierten en el juicio oral en pruebas. ¿Sí? Allá en el juicio oral se llaman pruebas
y eso es lo que debe inclinar el fiel de la balanza. ¿Se acuerdan que desde el principio les dije que la administración de justicia está representada con la diosa Temis, que en la mano tiene una balanza, ¿eh? Tiene los ojos vendados, en la mano tiene una balanza, y esa balanza, repito, solamente la debe inclinar esos elementos materiales, esas evidencias físicas, esa verdad legalmente producida en el proceso y que en el juicio oral se llaman pruebas que se debaten en público, ¿sí?, ante un juez imparcial, ¿sí?, ante un tercero imparcial que es el juez, que por cierto no puede ordenar pruebas para no contaminarse, acuérdense, ese juez que está concentrado haciendo esa audiencia, concentrado, que con inmediación de él, con contradicción, de manera oral, ¿sí?, las partes en presencia de ese juez hacen interrogatorio y contrainterrogatorio a los jueces, a los testigos, sean testigos presenciales, testigos de oídas, sean testigos de acreditación o sean testigos técnicos. A todos los interrogan y los contrainterrogan en presencia del juez. ¿Quién los interroga? Ya les he dicho varias veces. Los interroga el que haya solicitado el testimonio. Es decir, si el testimonio es del fiscal, es el fiscal el que lo interroga y luego lo contrainterroga la defensa. Si el fiscal considera que es necesario volverle a preguntar, eso se llama redirecto, entonces también si el fiscal tiene la oportunidad de volver a preguntar, también la defensa hay que preguntarle si quiere también hacer uso del redirecto y también repregunta, ¿eh? Es decir, es un debate que en público, es decir, frente a los medios de comunicación, frente a todos los ciudadanos que puedan asistir con la limitación del espacio físico, se va a llevar a cabo ese debate. Miren ustedes que así los ciudadanos están observando, viendo de primera mano qué fue lo que pasó allí y cómo se va a definir ese asunto. Es importante esa intervención de los ciudadanos, con las excepciones que hemos dicho. Acuérdense que hay algunos asuntos que no se pueden ventilar en audiencia pública, sino que tiene que ser una audiencia reservada, es decir, solamente con las partes e intervinientes, ¿sí? Por ejemplo, cuando se juzga un menor, cuando hay de por medio asuntos de seguridad nacional, asuntos que comprometen la imagen nacional o internacional del país. Es decir, si se considera que en esos asuntos no debe haber público, entonces el señor juez dirá que esa audiencia es reservada, ¿sí?, no privada, sino reservada. Es decir, reservada para unos pocos, que son los que pueden intervenir y son los interesados, ¿sí?, en representación del Estado, en representación de las víctimas, en representación de los que están siendo procesados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que no es totalmente privada, es una audiencia reservada. Es decir, hay restricciones para que intervenga abiertamente todo tipo de personas. Bien, entonces, ese tema de los impedimentos y recusaciones es muy importante porque le da la oportunidad a quienes actúan como jueces, como fiscales, como procuradores, como secretarios, como asistentes, como investigadores, a que se declaren impedidos cuando ellos sientan que sus funciones están siendo turbadas, que el asunto que tienen entre manos, ¿sí?, no les da la libertad, la tranquilidad para llevarlo adelante, porque son amigos o enemigos o socios o han recibido algún emolumento, alguna, digamos, donación de una de esas personas. Entonces no se sienten tranquilos
siendo los jueces de ese que ha sido su mecenas, de ese que ha sido su socio, de ese que es su amigo o su enemigo, entre otros. Es decir, si yo soy el juez y siento que mi ánimo de juzgador no es libre, está perturbado, no está equilibrado como debe ser, no estoy tranquilo, entonces así se lo manifestaré, ¿eh?, a los otros jueces para que ellos acepten mi impedimento, ¿eh? Me manifiesto mi impedimento. Por ejemplo, si es entre jueces del circuito y en Montería hay 5 jueces del circuito, si soy el juez primero, se lo digo al segundo, y si el segundo acepta el impedimento, se queda con el proceso. Si no acepta, si tampoco se considera tranquilo para fallar y también se declara impedido, pasa al tercero y después al tercero, después al cuarto, al quinto, etc. ¿Sí? Hasta que encontremos el juez imparcial para juzgar ese asunto. Yo le voy a poner un caso que ha sido aquí muy sonado, muy debatido, el del joven Lora. ¿Se acuerdan que todos los jueces del circuito de aquí en Montería se declararon impedidos? Y fue a Cereté, que era el lugar limítrofe, y también se declararon impedidos. Y finalmente llegó a Lorica, donde la juez que está allá en el circuito consideró que no tenía ninguna causal de impedimento y admitió el proceso. Ahora, ¿por qué todos los aquí se declararon impedidos de Cereté? Preguntarán ustedes. Sucede que el papá del juez había sido magistrado de la sala penal y como magistrado había intervenido en el nombramiento de todos esos jueces. Entonces esa es una de las causales que veremos más adelante por las que el juez se tiene que declarar impedido, porque hay como una deuda de gratitud, ¿sí? ¿Cierto? Un vínculo allí que le impide ser imparcial. Entonces lo que se busca, repito, el anhelo de los ciudadanos de todo el mundo es ser juzgados por jueces imparciales, ¿ya? Entonces, si el juez considera que hay alguna circunstancia que me impida ser imparcial, se lo manifestará, ¿sí? Así se lo manifestará a las partes. Yo no puedo fallar este proceso porque este es mi pariente, mi primo hermano, ¿eh? Es mi suegro a quien estoy juzgando, a quien se está juzgando aquí, es mi cuñado y se tiene que declarar impedido. Ahora, ¿qué pasa si el juez no se declara impedido? Entonces son las partes las que le presenta un escrito recusándolo, diciéndole, usted, señor juez, no puede fallar este proceso porque usted es cuñado, es primo, es hermano, es socio, es amigo, ¿sí?, de quien se está juzgando en este caso. Entonces, la recusación tiene el problema que quien presenta la recusación tiene que plantear, eh, tiene que plantear, tiene que plantear la recusación y aportar siquiera prueba sumaria de la causal que está invocando, Tiene que presentar siquiera prueba sumaria. En cambio, cuando el juez se declara impedido, no tiene que manifestar sino las razones por las cuales se declara impedido, no tiene que presentar pruebas de ninguna naturaleza, ¿sí?, sino que su ánimo de juzgador se encuentra perturbado, no está equilibrado, no está satisfecho, digamos, para fallar ese determinado asunto, ¿sí? Entonces, vamos a examinar a continuación cada una de las causales que plantea el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal como causales de impedimento, que repito, son las mismas de recusación. Y reitero, se llama impedimento cuando el juez libre y espontáneamente así lo dice, es decir, así lo declara. Se llama impedimento. Y cuando él no se declara impedido, sino que la defensa, por ejemplo,
le enrostra esa causal, le dice, mire, usted tiene que desprenderse de ese proceso porque usted es el yerno, porque usted es el cuñado de fulano de tal, quien está juzgándose en este caso. Y ustedes dirán, bueno, sí, la causal es la misma. Lo que pasa es que cuando prospera la recusación, eso puede tener consecuencias. Porque fíjense, quiere decir que ese juez, a sabiendas de que se estaba juzgando, era su suegro o su cuñado, no dijo nada, guardó silencio. Entonces, tuvo que ser él, tuvo que ser el defensor o el procesado quien le solicitó eso. Entonces, no debería. Por eso digo, cuando se advierta la causal, el juez debe declararse impedido dentro de los 5 días posteriores a que, por ejemplo, el escrito de acusación llegó a sus manos. Si sabe que quien se está juzgando ahí al hermano, al primo, ¿cómo se va a quedar con ese negocio? ¿Ah? ¿Cómo se va a quedar con él? ¿Sí? Entonces, de eso se tratan los impedimentos y recusación. A ver, doctor Hernández, ¿tiene usted por ahí el Código Penal, de procedimiento penal? O cualquiera que tenga el Código de No, procedimiento. doctor, en este momento no tengo acceso. El que tenga cualquier estudiante, a ver, la doctora Cuesta Jiménez tiene el código. Sí, doctor, ¿qué artículo? 56 del Código de Procedimiento Penal. Causales de impedimento. Sí, Primera causa, sí. que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad tenga interés en la actuación procesal. A ver, Segundo, no, ¿cómo? vamos a estudiar una por una, ¿no? Cada causal. Entonces, esa primera causal que la doctora acaba de leer, ¿sí? Que la cónyuge, compañera o compañera permanente del funcionario, del juez que va a resolver, o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tengan interés en ese asunto. A ver, ¿qué es interés? ¿Qué es interesarse por algo? Interés o interesarse es la inclinación más o menos vehemente hacia algo o alguien. Es decir, el interés puede surgir de un deseo que la persona tiene de que la decisión sea en un sentido u otro, pero también ese interés puede surgir de los vínculos de consanguinidad, de los vínculos de afinidad o civil. ¿Sí? No necesariamente tiene que tener esos vínculos. ¿Sí? No necesariamente, porque basta con que tenga interés. Pero estoy diciendo que el interés puede surgir de los vínculos de consanguinidad, afinidad o civil, pero puede surgir, por ejemplo, de otras circunstancias, de otras razones. Por ejemplo, mi compañera, por ejemplo, si yo viviera con alguien y ella estuviera interesado porque esa es su mejor amiga, la que se está juzgando allí, ¿sí? La que se está juzgando, es su mejor amiga de toda la vida, es su socia. Miren, entonces yo, aunque no haya vínculo de consanguinidad, pero mi cónyuge, mi compañera, está interesada en el resultado de ese proceso, yo me tengo que declarar impedido. Porque si no me declaro impedido, doctores, no estoy siendo imparcial. No estoy siendo imparcial. Y aquí lo que se busca es que haya imparcialidad. ¿Cómo puedo yo ser el juez de mi primo hermano, de mi hermano, de mi tío, de mi abuelo, de mi suegro, de mi cuñado?
No puedo ser juez de hijos. Imparcialmente no lo podré ser. Acuérdese que hay sentimientos, ¿sí?, que hacen que eso pueda influir. Yo no voy a querer condenar a mi primo hermano a 50 años, a 40 años de prisión, ni a mi suegro. Imagínense el lío que se mete uno con la señora, ¿sí?, o al cuñado. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo no puedo ser juez imparcial. Es más, la relación civil que existe entre el adoptante y el adoptivo es una relación igual al del hijo consanguíneo. Hay un vínculo, ¿eh? Se llega a tener afecto y amor hacia esa persona, que no es sangre de su sangre, como se dice, pero a quien adoptó desde pequeño, a quien cogió con cariño, lo vio crecer, lo vio reír, lo vio jugar, y lo fue dirigiendo y guiando en toda su vida. Cómo después esa persona puede ser juez imparcial de ese hijo adoptivo, o cómo ese hijo adoptivo puede ser un juez imparcial con su padre adoptante. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, es que de eso es lo que se trata, de que los jueces que vayan a fallar los asuntos, que se sometan a su consideración, sean jueces imparciales, que no haya nada de un afecto, nada que los mueva, nada que los haga inclinar la balanza, repito, distinto a las pruebas que se practiquen en el juicio oral. Eso debe ser lo único que debe guiar y dirigir a un juez, para que haya imparcialidad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos, se sientan juzgados, ¿sí?, por un juez que actúa en derecho, ¿sí?, y no guiado por otra clase de sentimientos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Les quedó claro esa primera causal de impedimento? El alcance que tiene. ¿Les quedó claro eso? Sí, doctor. Bueno, si no hay preguntas, nada, por favor, doctora Cuesta, la segunda causal. Segunda causal. Sí. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta antes de que la compañera lea. Dígame. Dígame, doctor. Le escucho. A ver, doctor Hernández. Le escucho. Dígame. Sí, doctor, era que tenía problemas con el micrófono. Doctor, en el caso en que pues no se llega a comprobar ese parentesco o ese grado de consanguinidad y ya se haya hecho el proceso, en ese mismo instante no se logró evidenciar eso, pero ya después con el tiempo, vamos a suponer en 5 años, alguien se dio cuenta de que, o se logra evidenciar de que hubo un grado de consanguinidad en esa parte, ¿qué se debe hacer? Entonces, puede haber una acción de revisión. Acuérdese que ejecutoriadas las sentencias, lo único que cabe es una acción de revisión, porque eso sería un elemento nuevo, una prueba nueva, sobreviniente, posterior, y entonces no hay otra alternativa distinta a la de la acción de revisión. Siempre que ya la sentencia está ejecutoriada, cabe la acción de revisión. Y si la decisión aún no está ejecutoriada, cabe la apelación, los recursos. Apelación y la casación, de ser posible, si todavía está dentro del término. ¿Le quedó claro? No sé. Sí, señor, correcto. Bueno, mire, es que por eso le estoy diciendo, el juez, los jueces, todos los abogados, ustedes ya se están preparando y ustedes saben, si a ustedes le tocara como juez, como fiscal, como investigadores del CTI, les tocara un caso contra un pariente de esto que hemos mencionado en
la causal primera, tienen 5 días para declararse impedidos. ¿Qué pasa si no se declaran impedidos, sino que la defensa los recusa? Le abren proceso penal y proceso disciplinario, que puede dar con la destitución del cargo. Porque usted se agachó, se quedó agazapado, a ver si eso no pasaba nada y se convertía en juez de su suegro, de su cuñado, de su primo. Y eso no habla bien de la justicia. Estamos hablando de la imagen de la justicia, es decir, ¿qué piensan los ciudadanos de los jueces? ¿Se imagina el escándalo que se armaría en los medios de comunicación cuando se advierta que ese juez era pariente que se debía declarar impedido y no lo hizo? Si cuando siquiera la gente supone que recibió plata, que recibió, forman el escándalo del mundo. ¿Sí? Inclusive a veces actuando el juez en derecho, porque no le dictó medida de aseguramiento a quien los medios de comunicación, a quien la gente presionaba para que le dictaran medidas, termina enredado. Que fue un poco lo que pasó con el caso de Santa Marta. Pero acuérdense lo que les estoy diciendo hoy. Tarde que temprano van ustedes a ver en los medios de comunicación que al señor lo van a acusar y lo van a condenar es por homicidio culposo y no por homicidio con dolo eventual. Solamente le digo, es cuestión de tiempo. Esperen y verán. Ojalá todavía estemos en el curso, que no hayamos terminado, para que vean ustedes cómo va a ser eso. Porque es que a veces hay una presión mediática de los medios, dependiendo de los casos. Ustedes no se dan cuenta y empieza a haber presión de los ciudadanos y manifestaciones y todo eso. ¿No vieron que cuando la Corte Constitucional iba a fallar lo de la cadena perpetua contra violadores de menores? ¿Se acuerdan que hicieron una manifestación alrededor del Palacio de Justicia en Bogotá, donde queda la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional dijera que si era constitucional la cadena perpetua? Pero ustedes saben que la Corte Constitucional, que es la guardiana, es la que cuida, es la que custodia, ¿sí? La Corte Constitucional no iba a hacer eso. La Corte no se va a dejar presionar, ¿sí?, por los ciudadanos. Porque ustedes se imaginan una Corte que se deje presionar por los ciudadanos, o que se deje presionar por los grupos económicos, o que se deje presionar por los grupos políticos. Imagínense, ¿en manos de quién estaríamos? ¿Sí? Y acuérdense que las Cortes administran justicia para todos nosotros, lo mismo que los jueces. Es decir, es la imagen de la justicia. ¿Sí? Es la justicia lo que está en juego. Luego, esos fallos tienen que ser en derecho, ¿sí?, con los argumentos jurídicos pertinentes, ¿sí?, irrebatibles, en que los magistrados en su mayoría, porque tiene que ser por mayoría, se llama mayoría absoluta cuando es mitad más uno. Cuando son otras clases de mayoría se llaman mayorías calificadas, es decir, las 3/5 partes, las 4, ¿sí?, ya eso es una mayoría calificada. Pero cuando es la mitad más uno, como en estos casos, ¿sí?, se llama mayoría absoluta. Entonces, en ese caso, 6 magistrados dijeron sí, 3 dijeron sí es inconstitucional, otros dijeron que sí era constitucional o expusieron otras clases de argumentos. Acuérdense, ya les he dicho que los jueces y los magistrados, ¿sí?, cuando hay jueces colegiados, unos pueden salvar votos, otros pueden aclarar votos, ¿sí?, a veces lo hacen conjuntamente, a veces lo hacen separadamente, pero si los derrotados son la minoría, la decisión se tomó, porque las decisiones en las altas cortes se toman por mayoría absoluta, excepto cuando se va a elegir al fiscal general de la nación, ¿eh?, que tiene que ser las 3/5 partes, tiene que ser mínimo. ¿Se acuerdan que siempre ha habido problemas con eso? Y hay varias convocatorias hasta que finalmente se elige, porque un
fiscal necesita una mayoría calificada para ser elegido fiscal. Lo mismo que una persona que aspira a ser magistrado de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, ¿sí? También tiene que tener una mayoría calificada. Y los magistrados de los tribunales, para elegirlos, también tienen que tener una mayoría calificada. Pero las decisiones que se toman ya jurídicas, por sentencia y eso, es por mayoría absoluta. Es decir, todas las cortes, ya se los he dicho, están integradas por un número imparcial, un número, no un número par, sino un número impar de magistrados. Y eso no es un capricho del legislador, lo hace con el propósito de que no haya empates. Porque si son 4 los magistrados y 2 están de acuerdo y 2 en desacuerdo, hay un empate. Si fueran 10 y 5 están de acuerdo y 5 están en desacuerdo, hay empate. Entonces, habría siempre que estar llamando con jueces para que sean los conjueces los que decidan finalmente el asunto. Entonces, quedaríamos no en manos de los magistrados, sino de los conjueces. ¿Sí? ¿Entienden? Es por eso que son, todas esas salas son impares. La sala penal del Tribunal de Montería, 3 magistrados. La sala penal de la Corte, 9 magistrados. La sala de segunda instancia de la Corte, 3 magistrados. La sala de instrucción, 5 magistrados. O sea, siempre van a ser impares. Magistrados de la Corte Constitucional son 9. De la Corte Suprema, 23. Bien. No sé si, doctores, si les quedó claro ese punto. Me extendí más allá pues, a raíz de la pregunta de su compañero Hernández, pero quiero recabar y hacer énfasis en cuáles son las razones por las que los jueces tienen que ser imparciales. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto? Sí, señor. A ver, la doctora García, ¿qué dice? Todo claro, profesor. La doctora García Ángel, ¿sí? Ah, bueno. ¿Y la doctora Benítez Vergara? Bien, doctor, claro. Ok. Bueno, entonces, segunda causal, doctora. Sí, segunda causal, doctora Cuesta. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Bueno, que sea deudor o acreedor. Ustedes saben que ha habido casos en que las personas, siendo jueces, por ejemplo, está procesando a una persona a quien él le debe 50 millones de pesos. Y aprovechan la oportunidad y le dicen al tipo, bueno, yo te voy a fallar a favor, pero eso sí, devuélveme la letra, devuélveme el cheque, devuélveme el pagaré, quedamos a paz y salvo. ¿Se imaginan que eso ocurriera? ¿Sería un fallo en derecho o sería un fallo impulsado por otra clase de sentimientos, ¿eh? Por otra clase de circunstancias que van a incidir en el fallo? Es por eso que allí dice que cuando se es deudor o acreedor, no solo los parientes del 4º grado de consanguinidad estarían impedidos en esas condiciones, sino también ese impedimento o recusación, si no se declara impedido, podría provenir del denunciante, el mismo denunciante y la víctima. ¿Sí? ¿Qué tal que el denunciante, doctores, sea el que le debe al juez? ¿Ustedes no creen que el juez diría, epa, esta es la oportunidad, ven acá, señor, ahora me vas a pagar?
si no me pago, si no me paga, te fallo en contra. Claro que eso que lo estoy planteando, que lo podría decir el juez, constituye además un delito de concusión, porque se está valiendo de su posición dominante, de su cargo y de sus funciones para constreñir a ese ciudadano. Pero perfectamente podría pasar. También si el deudor o acreedor del juez, porque puede ser deudor o acreedor, acuérdese que deudor es si el juez le debe al ciudadano que está procesando, pero puede ser que el ciudadano que se está procesando sea quien le deba al juez, o a la cónyuge del juez, o al papá del juez, o al hermano del juez, o al cuñado del juez, o al suegro. Y entonces se aprovecha esa coyuntura, ese momento procesal, ¿sí? Y le va a decir, mire, ¿por qué usted no le paga a mi suegro? Páguele. ¿Por qué no le paga a mi cuñado? Es decir, le va a servir esa oportunidad para convertirse en una especie de cobrador de sus familiares. Entonces, por eso es que, repito, ser deudor o acreedor del cónyuge, de la compañera, del compañero, ¿eh? Del cuñado, del suegro, de la víctima, del denunciante, deudor o acreedor, ¿sí? Se constituye en causal de impedimento. Porque también, imagínense, la gente, por ejemplo, si yo le debo al juez y me están procesando, mire, mi familia es capaz de vender la casa para pagarle en ese momento al juez, si eso le va a garantizar que el juez puede inclinar la balanza hacia ellos. ¿Eh? Son capaces de quedarse sin casa, sin carro, para cubrir la deuda que nunca habían querido pagar o que no habían hecho el esfuerzo por pagar. Entonces ya en esa oportunidad, cuando están siendo juzgados por ese juez, ¿sí? Que es, por ejemplo, hermano del acreedor, es primo, es cuñado, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces sí vamos a sacar la plata, vamos a buscarla para aplacar al juez, a ver si el juez no, con un poco de gracia, con un poco de tolerancia, termina fallando en favor. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Esa es la segunda causal. Repito, cuando se es deudor o acreedor de las partes, ¿sí? Pero también del denunciante, de la víctima. Y ustedes me estarán preguntando, ¿por qué? ¿Y acaso el denunciante no es parte? ¿Es que acaso la víctima no es parte? Acuérdense que ya les he dicho, todavía no hemos visto el tema de las partes o intervinientes, pero ya les he dicho varias veces que las partes obligatorias dentro del proceso penal, obligatorias para que una audiencia sea válida, es que esté el juez ante quien se hace, sea de control de legalidad o competente, y que esté la defensa, la fiscalía y el procesado, si así lo quisiera. Esas son las partes obligatorias, ¿sí? Con la aclaración de que el juez no es parte. El juez es un tercero imparcial. Pero ¿a quién le vamos a hablar? ¿A quién le vamos a presentar peticiones? ¿A quién le vamos a hacer argumentaciones? Tiene que ser al juez, para que el juez, con fundamento en lo que escuche, con fundamento en lo que advierta en favor de esa parte, termine fallando el proceso. ¿Ok? Así es como es. ¿Eh? Entonces, cuando yo digo partes, puedo decir partes e intervinientes. Entonces, quiere decir el procesado, el defensor, pero también es interviniente el Ministerio Público, es interviniente las víctimas, el abogado de las víctimas, son intervinientes. Los testigos son intervinientes, ya lo vimos. ¿Eh? Todas esas personas son intervinientes. Entonces, uno cualquiera de ellos
puede ser deudor o acreedor del juez. Deudor si le debe, ¿sí? O que sean las partes, todas las que hemos mencionado, que le deban al juez, o que le deban al fiscal, que le deban al Ministerio Público, o que le deban a la esposa o al cuñado de cualquiera de esos funcionarios. ¿Les quedó claro esa segunda causal? Correcto, doctor. Bueno, ya repito, lo que se busca con todo esto es un juez imparcial, que no haya nada, ningún sentimiento, nada por ahí que le mueva el corazón, que le mueva, no, nada, nada. ¿Sí? Totalmente imparcial. Tercero, doctora Cuesta, por favor. Que el funcionario judicial o su cónyuge o compañero permanente o compañera permanente sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad del apoderado o defensor de alguna de las partes. Bueno, fíjense que aquí el parentesco no es directamente con las partes. El parentesco es con el defensor o eh, o con cualquiera de las partes, puede ser con el procesado, ¿sí? El defensor, el procesado o con el fiscal. Si el fiscal es pariente del juez o de la esposa del juez, de los parientes del juez, entonces se tendrá que declarar impedido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se da la causal de que tenga vínculos de consanguinidad, de afinidad civil con los parientes de las partes que tengan interés en el asunto. En este caso, acuérdense que los interesados directos son defensor, procesado, fiscal. ¿Sí? Porque acuérdense que el juez es tercero imparcial. Si el juez tuviera una causal de impedimento, tendría que manifestarlo enseguida. Es él el que va a resolver el asunto. Es él el que va a fallar. Entonces, si él tiene algún vínculo con con las partes que están en el proceso, con los defensores, entonces se tiene que declarar impedido o será recusado. ¿Sí? Porque entonces no va a ser un juez imparcial. ¿Sí? No va a ser un juez imparcial. Y repito, se lo dije desde el principio, el anhelo de los ciudadanos de un país es ser juzgado, que su asunto sea resuelto, sea decidido por un juez imparcial. Imparcial. Por favor, doctora, con la explicación que le di, vuelva a repetir esa tercera causal. La tercera, doctora Cuesta. Vuelva a leer. Voy, doctor, es que el micrófono no quería encender. Bueno. Que el funcionario judicial o cónyuge o compañero permanente o compañera permanente sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad del apoderado o defensor de alguna de las partes. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que cuando el entorno familiar del juez es pariente con el defensor, con el apoderado de víctimas, con alguno de esos, entonces también el juez se tiene que declarar impedido? Porque el vínculo no es directamente con él, pero puede ser, es con su cónyuge, es con su compañera o es con sus parientes. Entonces, ¿qué es lo que se busca allí? Que esos parientes no vayan a incidir, a pedirle favor, mira, que tú eres mi hermano, tú eres mi primo, ayúdame en esta oportunidad, a que ese señor retire la denuncia, mira que no acuse a fulano, que no, ¿sí? Entonces vienen esa clase digamos, de incidencias o de infidencias, ¿sí? Que surgen por debajo del proceso. Es posible que la gente no lo sepa, ¿sí? Pero sí lo sabe el juez.
que están haciendo esa clase de intrigas para que esto es un juez correcto, un juez que sea probo, se va a declarar impedido. Y si de pronto no se declara impedido, pero la defensa o cualquier otra parte llegan a descubrir algo, lo pueden recusar. Lo pueden recusar si no se declara impedido. Y ya les he dicho que las consecuencias de la recusación son que lo pueden destituir del cargo. Inicialmente lo pueden separar, mientras la autoridad administrativa decide, una vez aplicado el debido proceso al proceso administrativo, al proceso disciplinario, una vez aplicado todo eso, termina tomando la decisión ya de rigor. Y la decisión de rigor, ustedes saben que la sanción más grave o más grande desde el punto de vista disciplinario es la destitución del cargo, desde el punto de vista disciplinario. Pero también le pueden abrir un proceso por prevaricato, por omisión, porque no, sabiendo de que era hermano, de que era pariente, su mujer, del abogado, del defensor, no dijo nada, guardó silencio, se quedó callado. Acuérdense que eso hay prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Excuse un momentiquito. Bien. ¿Les quedó clara esa causal? La tercera. Sí, Bueno, doctor. doctora Cuesta, por favor, la cuarta. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Bueno. Entonces, fíjense, es muy interesante que el defensor o apoderado haya sido parte en otro proceso, ¿sí? En otro proceso, no en ese, de una de las partes, perdón, que el defensor haya sido parte en otro proceso, ¿sí? En representación, por ejemplo, puede ser del juez, puede ser de la cónyuge del juez, del hermano del juez, ¿sí? Del primo del juez, ¿ya? Que haya sido apoderado de él. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdese, o defensor, que cuando yo busco un defensor, trato con él, aunque le pague, se crean unos vínculos. Y si saca adelante el proceso, queda hasta una deuda de gratitud. Hay personas que son agradecidas. No, hay otros que dicen, no, ya yo le pagué, que carajo, no me interesa nada. No, hay personas que crean vínculos con estas personas, ¿sí? Pero también es posible que le haya ido mal. Y entonces es un vínculo no favorable, sino adverso. Le odia, le tiene, porque además el que le pagó 200 millones de pesos perdió un proceso, no lo sacó adelante, ¿sí? Entonces, ya ahí lo que hay es odio hacia ese que fue defensor o apoderado de uno de los parientes del juez. Entonces, ese pariente herido, disgustado por lo que pasó, podría tener incidencia en el juez para que en esta ocasión lo friegue al cliente de él, que le falle en contra. ¿Sí? Bien. Pero también dice que haya manifestado su opinión sobre el asunto o haya dado consejo. ¿Qué es dar consejo? Consejo es aconsejar. Por ejemplo, uno cualquiera de ustedes tiene, no lo permita Dios, un problema, ¿cierto? Y entonces me llama a mí, me pregunta, mire, ¿usted qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer en este caso?
qué puede hacer mi papá, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer, ¿sí? Y me preguntan. Entonces yo les aconsejo, les digo lo que deben hacer, los oriento. ¿Sí? Eso es dar un consejo. Eso es dar un consejo. Y dar opinión muchas veces es dentro del mismo proceso. Por eso yo les digo que si el juez, por ejemplo, municipal, actuó como juez de control de garantías en un determinado asunto y luego ese proceso le tocó por reparto a él, al juez de control de garantías, ya él se tiene que declarar impedido porque ya cuando dictó medidas de aseguramiento, cuando se actuó de dictar medidas, cuando negó, ya él emitió un concepto, ya él opinó sobre esa materia. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando yo era fiscal, hice imputación. Si yo era fiscal y hice imputación al procesado, es porque yo consideraba que esa persona había cometido el ilícito. Había evidencia de que lo había hecho. Tenía los elementos materiales, la evidencia física para imputarlo. Ya yo estoy opinando. Ese acto de imputar significa que ya yo emití una opinión. ¿Está claro? Luego, cuando si me llega a tocar ese negocio, yo tengo que declararme impedido. ¿Sí? Si yo fui, por ejemplo, ya yo había emitido un concepto, ¿sí? Y luego voy a ser el juez de ese asunto. ¿Sí? No puedo, me tengo que declarar impedido. Lo mismo que si ya yo di consejo, ya yo, ¿qué tal que yo ya le haya dicho a las personas, mire, yo veo esto así, y esto es defendible por esto y esto y esto, hagan estas cosas, y después que la persona hace eso, vengo yo y le voy a dictar la sentencia condenatoria. ¿Verían ustedes eso con buenos ojos? ¿Mm? Díganme ustedes, ¿qué pensarían ustedes y sus padres si después de haberlos aconsejado, ya cuando voy a fallar el negocio, hago lo contrario de lo que les haya aconsejado? ¿Ah? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Mm? A ver, ¿qué pensarían ustedes de un juez que actuara así? Les daría desconfianza, ¿no? Por lo menos. A ver, doctora Cohen, Reinel, ¿qué opina usted? Doctor Cohen Reinel. La doctora Orestegui. ¿Qué opina? Orestegui. Bueno. Doctor, eso quita la credibilidad y también pues podría generar, como usted dijo, sospecha o desconfianza en ese juez. Pues no sé, Y no, eso, y uno eso tendría que tener no, mucha prevención. claro, y entonces que las personas son prevenidas y van a prevenirse contra la justicia en general. No contra ese juez, sino a decir, yo no creo en la justicia. La justicia está manejada por gente corrupta, por sinvergüenza, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, Sí, es por ello y que eso, generalizan. y eso crea una imagen adversa a lo que debe ser la imagen que los ciudadanos deben tener de la justicia. Mire, un país que no tiene justicia está llamado al fracaso, porque si algo contiene cualquier cosa adversa es la justicia, pero la justicia que está en el fiel de la balanza, la que es correcta, la que se imparte, ya le digo, despojado de cualquier sentimiento de odio, de venganza, de favorecimiento, de, digamos, de solidaridad. Todo, esa justicia así no opera. ¿Sí? La justicia que se deja presionar no opera. ¿Sí? Opera para las personas que se beneficiaron, pero en el imaginario del resto de los ciudadanos queda un sabor amargo, una mala sensación. Y lo que se busca es aprestigiar la justicia.
y no que la justicia esté desprestigiada y cada vez se le sigan sumando personas al desprestigio de la justicia. ¿Sí? Cuando en un país los ciudadanos no creen en la justicia, ese país anda muy mal. Porque es que la justicia es ese punto de equilibrio entre la sociedad, ¿eh? Los que están de un lado y del otro. El punto de equilibrio es el juez, que está allí para tomar decisiones solamente en derecho. ¿Ok? Por eso es grave que no se crea que la gente dude de las decisiones de los jueces. Bueno, entonces, por favor, doctora Cuesta, la causal quinta. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudiciado y el funcionario judicial. Sí. Bueno, a ver, habla de amistad íntima o de enemistad, ¿cierto? A ver, yo les pregunto, ustedes que están en séptimo semestre, son más o menos 65 o 67 personas, algunas se han ido agregando. Les pregunto, pero los que están desde el primer día que se encontraron en la universidad, ¿son todos amigos? ¿Todos son amigos? ¿Son confidentes? ¿Se cuentan las cosas? ¿Sí? Les pregunto, ¿son confidentes? ¿Son todos amigos? ¿O Por unos son, supuesto que no, profesor. o unos son conocidos y otros amigos? ¿Cierto? No, pero Unos son algunos conocidos y otros compañeros. Pero también tienen unos amigos allí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a ver, esto se lo estoy preguntando, no porque yo sea chismoso ni porque me interesen, no, esas cosas, no, no. Simplemente para señalarles que la amistad íntima es la que surge a veces desde la niñez, va a la universidad, a la escuela, al colegio, a la universidad. Se vuelven íntimas las personas, confidentes, se cuentan todos, se prestan hasta la ropa a veces, los bolsos, todo eso. Hay una hermandad, todo lo comparte, no hay secretos entre ellos, son muy amigos, ¿sí? Se visitan, se frecuentan, ¿sí? Y esa amistad que nació en el preescolar y que se fue prolongando en el bachillerato y luego en la universidad, y luego se enamoraron y sus parejas son, o sus novios son amigos entre sí, salen juntos, celebran cumpleaños, se reúnen en fechas especiales, en Navidad, en Año Nuevo, en fechas de cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso va creando una amistad íntima. Es decir, una amistad que tiene raíces, que tiene vínculos. Se nombran compadres, comadres, ¿sí? Pero eso no lo hacen ustedes con todos los que están en el salón. Lo hacen con ciertas personas con las que ya inclusive llegaron ahí a la universidad y siguen siendo amigos. Es posible que no estudien con ustedes, pero tienen con ellos ese vínculo de amistad, de familiaridad desde años atrás y se ha seguido fortaleciendo. Y después terminan la universidad, se casan, se siguen nombrando padrinos, se siguen visitando, frecuentando, se van a vivir a otros países, se visitan. O sea, existe. Esa es la amistad íntima, esa amistad tan cercana que casi llega a ser familiar. A eso se refiere la amistad íntima. Les estoy diciendo esto porque cuando ustedes se vayan a declarar impedidos, la amistad a la que se tienen que referir tiene que ser una amistad
que tenga esa clase de raíces y vínculos, porque no es lo que, a veces no, porque yo me conocí con ella porque yo terminé con ella en la universidad. Entonces, no, eso no es una amistad íntima, no es una amistad tan cercana. Es posible que los 2 primeros años ni gustara de ella, pero ya después con el tiempo, pues, la fue aceptando y terminó teniendo algún tipo, pero no íntimo. La amistad íntima a la que me refiero es esa amistad tan enraizada que llega a ser casi familiar. ¿Eh? Entonces, esa clase de amistades nace y se va fortaleciendo desde las aulas escolares, llega a las universidades, vincula a los amigos, a los novios, luego a los esposos, a los hijos, ¿sí? Y sigue creciendo. Esa es la amistad íntima. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿O ustedes creen Sí, doctora, así es. que a todo el que le dicen buenos días, ¿cómo amaneciste? Ya, amigo. Compañero, compañeros de clase. ¿Tú conoces a fulano tal? Sí, fuimos compañeros de aula, estuvimos juntos ¿sí? Pero no somos amigos íntimos. Amigo íntimo, amiga íntima, es esa persona con la que surgieron esos vínculos a los que me he referido, esa frecuencia con que se visitan, se nombran compadres, son amigos, se dan regalos permanentemente en las fechas de cumpleaños, en las fechas especiales del Día del Amor y la Amistad, se reúnen, celebran eso. Esos son amigos íntimos. ¿Estamos, doctores? Esa es la amistad que se llama íntima. No es cualquier conocimiento, cualquier cosa. Porque si usted se declara impedido y no presenta un buen argumento, el juez que recibe el negocio dice, no, esta causa no está aprobada aquí, yo no admito el impedimento. Entonces, en ese caso tiene que ir al superior, ¿sí? De los dos para que el superior resuelva si admite o no admite el impedimento. Bien. Acuérdense que la amistad y la enemistad son sentimientos del ser humano. Todas las personas tenemos por lo menos un amigo en la vida y aspiramos a no tener enemigos. Yo, por ejemplo, duré 42 años en la Fiscalía y la rama judicial. No recuerdo tener ningún abogado enemigo, ni nunca fui recusado, ni nunca me declaré impedido. Me declaré impedido, sí, pero nunca fui recusado, porque no, no encontré esa clase. Pero, por ejemplo, si un compadre mío es el defensor de una persona, a ver, yo pregunto, ¿yo nombro de compadre a cualquier persona? Yo tengo que nombrar de compadre a un amigo íntimo, ¿cierto? No a cualquier persona. Ahí sí me tengo que declarar impedido por amistad íntima. ¿Sí? ¿Sí? Porque repito, yo nombro de compadre a mi mejor amigo. Ya hoy día lo que se usa ya no es casi nombrar de compadre a los amigos, sino a los familiares. Porque acuérdense que el compadrazgo también crea unos vínculos que obligan a ese compadre a velar por su hijo, a orientarlo, a guiarlo en el evento que el padre falte. Entonces, generalmente ya hoy no se nombran compadres sino del entorno familiar, del cónyuge o de la cónyuge, ¿verdad? Entre sí, casi siempre nombran familiares, de padrino, para que ese vínculo esté más cercano y el compromiso se pueda cumplir y no haya posibilidad de eludirlo. Es en garantía del menor. Bien. Entonces, eso es la amistad íntima. Y la enemistad, que también es un sentimiento. Ahora,
Miren lo que pasa con la enemistad. Le- a ver, la enemistad tiene que ser, como la amistad tiene que ser mutua. No es que Pedro diga que yo soy enemigo de él, porque no lo saludo, por ejemplo. Yo nunca he sentido contra Pedro ningún ánimo adverso, nunca he sentido sentimientos de enemistad con él. Yo no me tengo que declarar impedido, porque es que yo me declaro impedido cuando yo sé que otro fulano es enemigo mío y que entre él y yo no hay ninguna química, que somos como el agua y el aceite. ¿Sí? Entonces la enemistad, si a mí alguien me va a recusar, diciendo que soy enemigo de él, tiene que aportar videos, tiene que aportar fotografías, tiene que aportar cualquier elemento indicativo de que la causal es cierta. En estas cosas del ejercicio a uno le pasan tantas cosas. Les cuento, yo una vez tenía un proceso muy importante y los abogados eran conocidos míos, eh, pero no encontraban la manera de quitarme el proceso. Y llegó aquí una directora seccional de fiscalías nueva de Bogotá, nadie la conocía. Y entonces los tipos, el defensor con su cliente, perversamente fueron donde la directora y le dijeron que me quitara el proceso. Entonces ella le preguntó, ¿por qué? El señor es corrupto. No, 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 ese señor no, 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 jamás. Pero sucede que él es amigo íntimo del, del denunciado. Eh, Tan amigo es que va a todas las fiestas, a todos los cumpleaños, a todas las reuniones y hasta compadre de él es. Eso me lo contó después, mucho tiempo, ya casi cuando se iba la señora. Entonces ella le dijo, bueno, si eso es así, tráigame una fotografía, tráigame una grabación, debe haber muchas evidencias de esas. Cualquier evidencia donde yo vea que el señor está en esa casa, está con esas personas compartiendo, e inmediatamente le quito el negocio. Los tipos, por supuesto, quedaron desarmados. Les comento, hasta el día de hoy no conozco al señor. No sé dónde vive, ni quiénes son sus familiares. Por supuesto, nunca fui a su casa, ni nunca compartí con él. ¿Eh? Pero fíjense, los tipos hábilmente vieron la oportunidad, como era una persona que no conocía a la gente aquí, pensaron, bueno, ahora engatusamos a esta señora, le metemos cuentos y decimos que le quiten negocio porque ellos sabían que conmigo no podían manipular nada. Entonces era incómodo y querían que la directora me quitara el negocio, me sacara de ese negocio. Pero ella fue más hábil que yo. Yo no sabía, me lo dijo después. Le dijo, tráigame pruebas. ¿Cuándo le van a llevar pruebas? Si yo no, les repito, hoy todavía no conozco a ese señor. No sé si está vivo o muerto, ni dónde vive. No sé, nada. Para mí era un denunciado como cualquier ciudadano. Pero los defensores le llenaron o le quisieron llenar la cabeza de cuentos a la directora para que me quitara el negocio. Entonces, fíjense que todas esas cosas pueden pasar. Y es por eso que no basta que se diga que yo soy enemigo o amigo de una persona. Si yo soy amigo, tengo que expresarlo. Y si alguien me va a recusar porque yo soy amigo de fulano, tiene que presentar evidencia de esa hermandad, de esa amistad íntima. Lo mismo ocurre con la enemistad, porque a veces las personas creen que el juez o el fiscal es enemigo porque le falla en contra, porque le acusa al cliente, porque se le imputa. La gente, no señor, si ese es el papel del fiscal. En eso, para eso no necesita ser amigo ni enemigo, solamente cumplir con su deber. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no que él es enemigo mío porque a veces me saluda y a veces no me saluda. Ustedes saben que uno a veces va caminando distraído
va ensimismado en sus pensamientos y puede cruzarse con una persona y uno ni siquiera lo vio. Porque mirar es detenerse a reparar a la persona, mirarlo. ¿Sí? Pudo haberlo visto, pero en el momento ni lo relacionó ni sabía de quién era. Porque los pensamientos los lleva en otra parte. Va encerrado en otra idea y no alcanza a auscultar a la persona ¿sí? que vio en la calle. ¿Entiendes? Entonces, eso no tiene nada que ver ni nada trascendente. ¿Sí? A ver, cuando las personas se convierten en enemigos, cuando pelean, cuando se denuncian. Por ejemplo, el abogado que denuncia a una persona, a un procesado, a un juez, a un fiscal, y le abran un proceso penal o disciplinario, yo no creo que pueda estar muy agradado con él. ¿Sí? Que pelean, que no se pueden ver, se han dado puños, se encuentran en sitios públicos y se insultan, ¿sí? Y de eso hay evidencia, hay fotografías, hay testigos. ¿Sí? Y ha dicho, cuando me lo encuentre más parqueado, le pego, o nos pegamos, ¿no? Eso. Pues ya hay como una cierta, ¿sí? Pero tiene que ser mutuo para que haya enemistad. Porque acuérdense que no basta con que a mí me diga la persona, declárese impedido. No. El impedimento, ya les dije, es algo subjetivo del juez. Es el juez el que se tiene que declarar impedido. Jamás, doctores, oiga lo que les voy a dar este consejo, jamás se les ocurra en su vida de litigantes, ejerciendo la profesión, decirle al juez, ni siquiera con esas palabras tan amables, ¿eh? Señor juez, lo invito a que se declare impedido. Así no se maneja eso. O usted acepta a esa persona como juez o lo recusa. Tiene que recusarlo. No decirle que lo invita. Eso no es de invitación ni nada. Porque, repito, el impedimento es subjetivo, es el juez, es el funcionario judicial el que se declara impedido voluntariamente porque siente que su condición de fallador, de investigador, de fiscal, se siente perturbada, no se siente a plenitud, ¿sí? No se siente a gusto, no se siente imparcial, siente que en su manera hay un sesgo al mirar las cosas. Eso es diferente. Cuando eso ocurre, tiene que declararse impedido o ser recusado. ¿Ok? O se declara impedido o lo pueden recusar. Doctores, ¿les ha quedado claro hasta esta causal quinta que hemos visto? Sí, señor, claro. Todo claro, doctor. Bueno, vamos a la sexta, doctora Cuesta. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea, cónyuge o compañero permanente o compañera permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad del funcionario que dictó la providencia a revisar. Bueno, a ver, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puede ser eso? ¿Ah? ¿Cómo puede el juez haber dictado la providencia y ahora como magistrado? Claro, sencillo. Yo era juez del circuito, penal del circuito, me llegó el caso de Pedro Pérez por homicidio, lo fallé, lo condené a 40 años de cárcel. En ese interregno, mientras se surte la apelación y eso, me eligen magistrado de la sala penal del tribunal. ¿Sí? Cuando llego a la sala penal del tribunal, está el negocio de Pedro Pérez para resolver a él. Yo como magistrado me tengo que declarar impedido. ¿Por qué? Porque yo dicté la sentencia que va a ser objeto de revisión. ¿Eh? ¿Cómo va a haber imparcialidad? ¿Cómo va a tener alguna opción Pedro Pérez en segunda instancia de ser absuelto si yo que lo condené voy a incidir, voy a estar en la sala para condenar? ¿Me entienden eso? Yo me tengo que declarar impedido.
Pero también pudo haber sido que yo fui fiscal, le imputé y lo acusé a Pedro Pérez. Y después de ser fiscal, me nombraron allá en el tribunal y llegó ese proceso. Yo me tengo que declarar impedido también, porque esa decisión que se va a revisar, yo fui el que la instruí, yo fui el que recogí las evidencias a través del CTI de la Fiscalía o de la SIJIN. Yo fui el que orienté las evidencias para que se pudiera acusar a ese señor por el delito X. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo puedo yo ser parte de la sala de segunda instancia que va a revisar ese proceso? Pero no solamente eso. Sucede que quien dictó la sentencia fue mi cónyuge, que es juez penal del circuito. Y luego me toca a mí, allá en el tribunal, revisar la sentencia que dictó mi señora. ¿Sería imparcial que yo revisara la decisión que tomó mi señora? Eso no sería imparcial. Yo tengo interés en que eso sea confirmado, no que la revoquen. Porque acuérdese que los jueces los califican y los tienen en cuenta en la medida en que aciertan, en la medida en que las decisiones que ellos toman, ¿sí?, son ajustadas a derecho y que esas decisiones resisten la segunda instancia, inclusive la casación. Eso es lo importante de un fallo. Cuando un fallo está bien dictado, bien fundamentado, resiste toda clase de revisión. Pero si el sentimiento que va a incidir es que es mi cónyuge y no otra persona, entonces, ¿sí? Pero lo mismo podríamos decir si la decisión de primera instancia, la que voy a revisar yo como magistrado, la adoptó mi primo, juez, mi suegro juez, mi cuñado fiscal, ¿sí?, mi hijo adoptivo. Es decir, en cualquiera de esas circunstancias, yo tengo que declararme impedido. ¿Por qué? Porque la decisión que se está revisando fue dictada por una persona que tiene vínculos de consanguinidad, de afinidad civil conmigo, o fue mi cónyuge, o mi compañera la que me, o fui yo mismo el que dicté la providencia. Entonces, no voy a revisar yo mis propias decisiones, ni tampoco las decisiones de mis parientes, porque en eso habría un sesgo que deja que no deja tranquila a la sociedad. Y lo primero que va a decir, mira, ¿cómo no lo va a confirmar si la providencia de primera instancia la dictó la mujer? Como que le va a decir que no a la mujer. Eso es lo primero que van a decir los abogados, que va a decir el gremio de abogados, y se va a regar entre ellos, y de allí trasciende a los que nada tienen que ver con eso, al resto de los ciudadanos. Hasta en el mercado saben que la decisión la confirmó el magistrado fulano, porque la que la dictó en primera instancia fue su esposa, o fue su hija. Alguien va a querer que su hija quede bien. Entonces, miren la trascendencia que eso tendría, la confusión que podría crear. Y entonces eso no va a tener tranquila a la sociedad, ¿sí? No va a tener tranquilo a los usuarios potenciales de la rama judicial, que son, repito, las personas que van a beneficiarse o afectarse con las decisiones de los jueces. A ver, ¿les quedó claro eso? Correcto, doctor. Bueno, a ver, doctora Cuesta, ¿usted qué opina? Todo claro, doctor. Y la doctora Cohen Reinel, que no aparece, que está ahí pero no está ahí. Bueno, ¿para qué se engañan? Me están engañando a mí. ¿Ah? ¿Ustedes creen que me están engañando a mí?
¿Saben a quién engañan los que hacen eso? A los papás, que son los que creen en ustedes, los que le gastan para que ustedes logren ser unos profesionales bien acreditados, con amplios conocimientos. ¿Sí? Eso no es honesto, no es correcto. Quieren engañar al profesor conectándose ahí para que la gente crea. Más bien quédense durmiendo, no hagan nada, vivan su vida. Pero no traten de engañar a nadie. Eso no está bien. Eso no está bien. Uno primero tiene que ser honesto con uno mismo. Porque si uno no es honesto con uno mismo, ¿con quién va a hacerlo? No hay peor virtud o defecto que la mentira. La persona que es mentirosa pierde credibilidad y la gente que trata con ellos no saben a qué atenerse. Eso no está bien. Bueno, por favor, doctora Cuesta, la séptima. Que el funcionario judicial haya dejado vencer sin actuar los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada. A ver, doctor Hernández, una pregunta. ¿Dónde nos referimos a ese tema? Dígame, doctor. Digo, ¿dónde nos referimos a ese tema que ella acaba de mencionar en la causal séptima? Que el funcionario judicial deje vencer sin razón los términos. En la pregunta que le hacía, doctor. Sí, ¿dónde? No, a eso nos referimos ya aquí y leímos el artículo y leímos otro artículo relacionado con ese. ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Doctores, cuando dijimos que la fiscalía tenía 90 o 120 días después de contados al día siguiente, desde el día siguiente de la imputación, para presentar el escrito de acusación, ¿se acuerdan? Tiene 90 o 120 días. Y entonces, ese es el término que tiene el fiscal para presentar el escrito de acusación. Si no presenta el escrito de acusación dentro de los 90 o 120 días, tiene que informarle a su superior jerárquico, en este caso al director seccional de fiscalía, para que el director seccional de fiscalía designe a otro fiscal para que en términos de 60 o 90 días presente el escrito de acusación. Eso está en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. Eso no era el tema que estábamos estudiando, todavía no hemos estudiado, sino que se los dije o lo leímos para indicar que hay unos términos que deben cumplirse por parte de los fiscales y que si no se cumplen tienen consecuencias. Fíjense que aquí esa causal, la séptima, está diciendo haber dejado vencer los términos. Cuando el fiscal se le vencen esos 90 días o 120 días, tiene que declararse impedido. Ya no puede tocar ese proceso. Pero por favor, doctora Cuesta, para aclararlo para todos, tenga la bondad, excúseme, lea el artículo 175. Deme un segundo y lo busco. Sí, señorita. Doctor, sí, claro que sí. Recordé ahí cuando usted nos mencionó eso acerca del vencimiento de los términos. Y les dije Sí, que se aplicaba el artículo 294, que la fiscalía tenía que pedir preclusión, si tampoco lo hacen en los 60 ni 90 días, y que había que darle libertad a la persona. Todo eso lo leí, tanto el artículo Sí, 100. señor, también que cuando se está presentando el escrito, en este caso también tiene un término, algo así usted nos mencionó,
90 días o 120 Sí, señor. días. Sí, listo. Lea la doctora Cuesta. ¿Lo encontró? Artículo 175. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este Código. El término será de 120 días cuando se presente un concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializado. La audiencia preparatoria deberá realizarse por los jueces de conocimiento a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de la formulación de acusación. Y la audiencia de juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Párrafo. La Fiscalía tendrá un término... Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de 2 años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de 3 años cuando se presente concurso de delito o cuando sean 3 o más imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales de circuito especializado, el término máximo será de 5 años. Parágrafo. En los procesos por delito de competencia de los jueces penales de circuito especializado, por delitos contra administración pública y por delitos contra patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado, respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean 3 o más los imputados o los delitos objeto de investigación. Bueno. Entonces, doctora, ¿saben cuándo leímos eso? Cuando estábamos estudiando los principios rectores, nos referimos a la actuación procesal. Dijimos que la actuación procesal tenía que cumplirse dentro de los términos, ¿sí?, y en las condiciones que señala la ley. ¿Sí? Entonces, por eso fue que en esa oportunidad leímos el artículo 175, hicimos referencia a todo eso que acaba de leer la doctora junto con el parágrafo, pero también leímos el 294, que son las consecuencias que se derivan, ¿sí?, de no haber cumplido los términos. Tenga la bondad, doctora Cuesta, lea otra vez el artículo 294 y, doctores, presten atención, graben en la grabadora de la cabeza. En esa grabadora de ¿El grabar 94 todo. o el 200? 294, doctor. 294. La mente, momento lo busco. sí, doctora, la mente hay que ejercitarla. Órgano que no se ejercita se atrofia, no capta. Ustedes leen un libro y se les quedan las cosas más importantes, sobresalientes de ese libro, si están concentrados leyendo. Y otro problema que se lo he venido diciendo desde el principio es, hay un problema en mucha gente que no sabe leer. Y cuando usted no sabe leer, no puede intronizar la lectura, o la introniza mal, y tampoco la puede interpretar bien. Para poder interpretar hay que saber qué fue lo que se leyó, tener claridad exacta de qué se leyó, los términos precisos que fueron leídos. ¿Sabes qué? Ya, doctora. Sí, profe. Bueno, hágame el favor. Artículo 294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175, el Perdón, me fiscal... explico. El artículo 175 fue el que ella acabó de leer ahora, no hace mucho, para que vean la relación que tiene con este artículo. Siga.
El fiscal deberá solicitar la preclusión Preclusión. o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento, el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de 60 días, contados a partir del momento en el que se asigne el caso. El término será de 90 días cuando se presente el concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales de circuito especial. Vencido el plazo, Del circuito especializado. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. Entonces están viendo ustedes, cuando sean fiscales, todas las consecuencias que tiene no haber hecho la imputación, no haber presentado el escrito de acusación 90 días o 120 días después de presentada la imputación. Hay 90 días o 120 para presentar el escrito de acusación. Si no se presenta, surge la causal a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Por vencimiento de término. Me tengo que declarar impedido para continuar tramitando ese proceso. ¿Eh? Lo mismo le pasará a los jueces. Acuérdense que esos términos también cuentan para los jueces. Después que el juez, si la persona está privada de la libertad, terminó el juicio oral, anunció el sentido del fallo, también tiene un término para fallar el proceso. Si no falla ese proceso, se lo pueden quitar y se lo dan a otro juez. Es decir, no se pueden dejar vencer los términos. Más adelante vamos a ver ese tema de los términos, porque los términos son legales y son judiciales. Legales cuando lo señala la ley y judiciales cuando hay asuntos en los que la ley no señala un término, entonces el juez lo puede señalar. Pero ese señalamiento que hace el juez no puede ser arbitrario. Tiene que ser con fundamento en los términos legales. Ya lo veremos en su oportunidad. Entonces, a eso, todo esto que hemos leído, repito, es en razón a que la causal séptima dice que el funcionario judicial haya dejado vencer sin razón los términos judiciales. Vuelva a leer, doctora, para que la gente sepa por qué hemos hecho todas estas lecturas. Causal séptima. Sí, señora. Que el funcionario judicial haya dejado vencer sin actuar los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada. Doctor. Dígame, doctora. En la causal octava habla del fiscal que haya dejado vencer los términos también. Sí. No, porque acuérdese que está hablando del funcionario judicial, o sea, los que definen, los jueces. Los jueces. Entonces, el juez, acuérdese que el juez, por eso es que dice, ¿quién fija los términos? Por ejemplo, ahí lo acaba de leer usted en el parágrafo. Si yo soy el juez y hoy hice la audiencia de acusación. En esa audiencia de acusación, al finalizar la audiencia, debo fijar la audiencia preparatoria dentro de los 45 días siguientes. Y terminada o concluida la preparatoria, debo fijar el juicio oral. Y terminado el juicio oral, señalo fecha para dictar la sentencia. Es decir, el juez no puede dejar vencer esos términos que usted dice, 45 días, él no los puede dejar, a menos que se justifique que el juez se enfermó, que el juez le dio un infarto, es decir, que eso esté justificado, ¿ya? Porque todo se puede siempre y cuando esté justificado. Siga, por favor. Octava. Causal octava. Que el fiscal haya dejado vencer los términos previstos en el artículo 175 de este código para formular acusación o solicitar la preclusión
ante el juez de conocimiento. Lo mismo, ya, lo mismo que ya hemos dicho. Tanto el juez como el fiscal le cuentan los términos, ¿sí? Para manejar el proceso, para llevar a cabo el proceso. No es cuando él quiera, sino cuando los términos así lo digan, ¿sí? Cuando los términos así lo digan. Ok. Entonces, tanto los jueces como los fiscales están sometidos a términos. Esos términos los señala la ley, claramente, la ley. Entonces, él no puede estar pasándose por encima de los términos, porque los términos son los plazos dentro de los cuales se debe llevar a cabo una diligencia, una determinada actuación, y eso obliga a todas las partes, porque también los defensores tienen que cumplir términos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo interpongo un recurso de apelación, tengo que tener un plazo para hacerlo, para interponer recursos, y un plazo para sustentar el recurso. Si dejo vencer esos términos, ya no puedo hacer nada. Vencido el término, ya no se puede hacer nada. ¿Ves? Entonces, los términos obligan a todas partes, no solamente a los jueces, a todas las partes los obligan. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Bueno. Novena, doctora. Que el funcionario judicial, su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, sea socio en sociedad colectiva de responsabilidad limitada o en comandita simple o de hecho de alguna de las partes del denunciante, de la víctima o del perjudicado. Ok. Una pregunta para todos. ¿Ya ustedes vieron sociedades? Sí, doctor. Una materia que se llama sociedades, ya la vieron, ¿cierto? Sí, doctor. Bien. Bueno, a ver, doctora Cuesta, dígame, ¿cuántas clases de sociedades existen? No me En acuerdo términos bien. generales. Doctor. ¿Ah? No me ¿Cómo? acuerdo bien, doctor. ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Esa en las que habla de LTDA. No, por eso no. ¿Qué clase? A ver, lo que pasa es que Están las SA, en términos generales, esperen, existen sociedades de personas y sociedades de capital. Y entre las sociedades de capital están las sociedades anónimas, por ejemplo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en una sociedad anónima, así como su nombre lo indica, quien compra acciones de Copetrol, compra acciones de Coltejer, de Bavaria, de cualquiera de esas, es anónimo porque a los gerentes, a los directores de esas entidades, no les interesa quién es la persona que compró. Basta el nombre de esa persona y que haga el aporte de acuerdo con la ley, las acciones que compró. ¿Ya? Por eso se llama sociedades de capital, donde lo único que interesa es el capital que usted aporta, no el nombre suyo, ni qué hace, ni dónde vive, eso no le importa. En cambio, hay otras sociedades que son de personas, intuite persona, es decir, en consideración a la persona de los socios. De tal manera que una sociedad en comandita simple o en comandita por acciones tiene un socio gestor o comanditario, ¿sí? Socio gestor, o sea, el creador y los comanditarios. Esas son las sociedades que son de personas. Por ejemplo, Hijo de Domingo de Ambrosio Limitada, Cabarca Sarmiento Limitada. ¿Qué le está indicando a ustedes esa sociedad? Que esa es una sociedad familiar. Para ingresar a esa sociedad hay que ser familia, hay que tener ese apellido. Es más, a veces ni siquiera las personas que se casan con esas personas ingresan a la sociedad. A la sociedad, me refiero no a la sociedad, sino a la sociedad que tiene que acabar casamiento con los hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cualquiera podría oponerse a que el esposo de fulana entre allí.
¿Por qué? Porque no tiene nuestra sangre, no tiene nuestra vida. Esa es una sociedad constituida en base a los vínculos familiares, a los vínculos de consanguinidad. ¿Sí? Domingo de Ambrosio e hijos, tienen que ser los hijos de él. ¿Sí? Hermanos Mancuso, ¿se acuerdan? Los hermanos Mancuso, solamente los hermanos Mancuso. ¿Sí? Esa es la sociedad que integraron 3 hermanos que llegaron de Italia, creo que hay uno solo vivo, ¿sí? Entonces ellos integraron una sociedad, hermanos Mancuso. Hermanos Bianchi también integraron en el principio, ¿sí? Guido Bianchi y Romano Bianchi, una sociedad. O sea, esas sociedades son constituidas en consideración a los vínculos de consanguinidad. Entonces, esa no es una sociedad de capital. Ahí lo importante no es el dinero, no es el aporte, es el apellido, son los vínculos. No sé si ya entendieron lo que yo les quiero decir. Hay sociedades que son de personas y hay sociedades que son de capital. O sea, esa sociedad de capital, la sociedad de capital por excelencia es la sociedad anónima, ¿sí? Donde usted tiene que aportar la suma, un valor económico dependiendo de las acciones que adquirió, las acciones que compró. Miren que eso es tan sencillo. Luis Gutiérrez le vendió las acciones a Pedro Gómez. Van y cambian el nombre mío por el de él allá. Y listo, ya. No hay ningún problema. En cambio, si yo creo una sociedad con mis hermanos y mi hija, por ejemplo, esa sociedad no entran sino las personas que tengan nuestros vínculos. ¿Me entendieron lo que les quiero explicar con eso? Sí, sí, señor. Es el caso también, por ejemplo, así como usted dice, de los apellidos y hermanos y primos y Por cosas eso es así que, relacionadas con eso. no, y les estoy llamando la atención es porque observen que en la causal 9 no habla de sociedades anónimas, sino de sociedades en comanditas, de sociedades limitadas. Acuérdense que la sociedad limitada es limitada tanto en los socios, que tienen que ser personas muy conocidas, muy allegadas, como en el capital. Porque después interviene la sociedad, la superintendencia de sociedades, y es la que controla la existencia de la sociedad en el país. Y entonces la superintendencia tiene que saber, por ejemplo, la sociedad limitada, Gutiérrez y Estrada Limitada, por ejemplo, ¿cuánto capital tiene? ¿Hasta cuánto capital se puede comprometer? ¿Saben por qué? Porque la superintendencia de sociedades es la que me va a, donde yo voy a decir, bueno, esta sociedad Gutiérrez y Estrada Limitada tiene un capital de 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en nuestras actividades comerciales, industriales y todo, no podemos adquirir obligaciones superiores a 200 millones. ¿Saben por qué? Porque ponemos en riesgo el capital de esas otras personas. Y eso es lo que ha pasado cuando se han creado esas sociedades como la del Águila, de Jaime Miquelsen Uribe, que muchos de ustedes no conocieron, esa sociedad. Tenía una sociedad limitada y empezó a captar del público dinero, pero a montones, y pagaba el 5% de interés, y cualquier día se quebró. Y ese mismo problema de las pirámides esas. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Que la gente incauta viene y compra y mete plata allí, y sucede que esa sociedad no tiene con qué responder. Entonces, una sociedad limitada está limitada tanto en los socios como en el capital con el cual responde ante terceras personas. Si yo tengo una sociedad con mis socios y tenemos un capital autorizado y pagado de 200 millones, ¿qué tal que nosotros captemos 300.000 millones de pesos? Si nos quebramos, se quiebra la sociedad, solamente respondemos por 200 millones. Sería una manera de estafar del Estado, que el Estado le permitiera a las sociedades estafar a los ciudadanos. ¿Ya? Entonces eso tiene una serie de implicaciones que ustedes debieron ver en sociedad. ¿Quién dicta sociedades? No sé quién dicta sociedades en la universidad. Tiene que ser una persona que conozca de sociedades. Yo
para que vean ustedes qué es lo que yo digo. Lo que yo sé de derecho laboral, lo que yo sé de derecho comercial, de sociedad, lo aprendí hace más de 40 años. Y a mí eso no se me olvida. Y sucede que yo tengo estudiantes que a las 6 de la mañana le digo una cosa y a las 7 ya no sabe qué fue lo que le dije a las 6. Entonces yo pregunto, ¿y dónde está? ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente está distraída, está pensando en otras cosas, no está concentrada, no está grabando. Porque lo que usted aprende bien, doctor, jamás se le va a olvidar. Lo que se aprende bien nunca se olvida. Nunca. O pregunto, ¿usted se le olvida el nombre? ¿Ah? ¿Usted se le olvida el nombre? El nombre de ustedes. El nombre de su papá y de su mamá se le olvida. ¿Mm? ¿Habrá alguien que se le olvide eso? Y si se le olvida, ya tenemos que llevarlo al médico porque tiene Alzheimer. ¿Mm? O tiene demencia senil. Eso no se le puede olvidar. Las cosas que se aprenden bien, usted se aprende bien una poesía que se aprendió en el colegio y puede durar toda la vida recitando esa poesía, si se la aprendió, ¿cierto? Entonces yo los invito a que lean el código, se aprendan las normas, interpreten el código, de eso se trata el derecho. Entonces, todo este discurso que les he dado en esta causal concreta es porque la causal se refiere, dice que surge cuando hay sociedades en comanditas limitadas o son sociedades irregulares. Irregulares son las que no son registradas, las que son solamente entre personas y no cumplen todas las ritualidades, todas las leyes para ser legales. ¿Sí? Entonces, ese tipo de sociedad. De tal manera que las sociedades anónimas no entran, no hacen parte de esa causal de impedimento. Las anónimas. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? A ver, doctor, Sí, ¿les quedó señor. claro? Bueno, voy a pasar lista. Adrián Albeiro Ariz. Adrián. Alejandra Sofía Vergara. Presente. Amada Melisa. Buenos días, presente. Buenos días. Bueno. Un segundito. Ana Esther Benítez. Presente.